¿Y cómo fue la migración y el crecimiento urbano en Chancay? Cuando el Perú perdía la guerra con Chile, el barco Covadonga chileno se acercó para bombardear a Chancay. Y lo pusieron una trampa logrando hundirlo, y de ahí viene el orgullo chancayano. Los migrantes hasta 1858 eran de origen africano. Después de este año los siguieron los migrantes chinos y de 1899 los siguieron los migrantes japoneses, y a partir de 1930 fueron reemplazados por los migrantes de Huaral, principalmente de la parte altoandina de esta provincia. La migración japonesa se hizo más notoria, y en los campos de cultivo un peón japonés se convirtió en un gran empresario. Y con la migración japonesa de 1924 a 1941, Nikumatsu Okada llegó a arrendar muchas de estas tierras y llegándose a convertir en el hombre más poderoso del Valle de Chancay. Recuerdan con gran devoción a su escuela japonesa en Chancay. Mucho recuerdo tenía del colegio. Y orgullo de nosotros, de Chancay, Nico, que coja Yaquiu, la ganado a Lima, Nico. Uy, nosotros orgullosos. Los chancayenos eran famosos en béisbol. Nosotros entrenamos por campeonatos de béisbol, nos quedamos hasta tarde, hasta oscurecer. Y teníamos buen director técnico. Nuestro equipo campeonó, primer campeonato interescolar. Y debido al ingreso de Japón a la Segunda Guerra Mundial contra los Estados Unidos, dispusieron una serie de medidas represivas en contra de los ciudadanos de origen japonés. Las Naciones Unidas han puesto, lo cual terminó con una expulsión del Valle de Chancay, con la intervención de sus empresas y confiscación de sus bienes. Empezó una guerra y ya se cerró toditito el barco. Me daba pena que no podía estudiar, pues, porque alguno escondido iba y él mismo lo pescaba, pues. No se podía estudiar ni escondido tampoco. La evolución de la población del distrito de Chancay antes de 1940 tenía más población que el distrito de Huaral. Y en la parte de la sierra de esta provincia fue todo lo contrario. Sufrió una despoblación en aquellos años. Empieza a manifestarse la migración de la sierra hacia la costa de esta misma provincia, considerando a estos migrantes como yanaconas o sirvientes. Y de 1940 a 1960 se produce la desyanaconización de las haciendas del Valle de Chancay, luego de un decreto de Manuel Prado Ugarteche, y esto se caracterizó por la gran expulsión de arrendatarios japoneses que ocupaban el 50% de las tierras del Valle del Chancay y Huaral. Y desyaconización viene de yaconas, ¿no? Los yaconas en aquellos años eran considerados como sirvientes y principalmente eran migrantes de origen andino. Paralelamente, esto ha producido una gran migración de la población de origen andino hacia las costas urbanas y principalmente a estas haciendas. Las haciendas tenían todos los terrenos agrícolas, en un pequeño grupo de familias. My name is Fernando Graña. I am a Peruvian. I live in this state called Huando. La hacienda Huando es del año 1820. Ahí empieza Huando. Pasaron todas las generaciones de los Grañas, desde el bisabuelo que fue don Andrés de los Reyes hasta los bisnietos que fueron los Grañas Elizalde, los últimos que estuvieron acá. Emma M.C. Bride fue la primera Miss Perú en el año 1930 del Fundo La Joya en Chancay. In the hacienda of Chancay, there is a woman who was born to be queen all her life. Emma, first Miss Peru, 1930.
93 no tengo, ¿sí? No, ¿de qué dices? Y entre los años 60 y 70 no solo llegan solteros como lo hacían antes, sino que empiezan a llegar con familias, con hijos, a establecerse en el valle de Chancay y Huaral, principalmente cansados por el agotamiento por tierras en la sierra, y a la vez que eran controlados por un pequeño grupo de poder local, y esto provocó en estas zonas a salir a esta población a la zona costera a vender su mano de obra, generando un modo de capitalismo. Con el crecimiento económico con la nueva industria pesquera, nuevamente el distrito empezó a recibir migrantes. Ya para 1993, Chancay logra el crecimiento nuevamente de su población, debido al fracaso de la reforma agraria, con la instalación de fábricas de harina de pescado, y esta producción sirve al extranjero en comparación al de Huaral, con su producción de su tierra sirve al mismo valle. Y para 1960, Chancay, desde esta década, se vio favorecida y propiciada por el boom y el auge de la pesca, principalmente con la anchoveta, que conllevó al Perú a situarse en el primer lugar como los productores mundiales de anchoveta, teniendo al frente las costas peruanas una gran flota pesquera poderosa para la explotación de anchovetas. Empieza la migración en la zona urbana de Chancay. Las nuevas personas que iban llegando al distrito de Chancay siempre se iban asentándose muy cercano o alrededor del puerto. Y por parte de la aristocracia chancayana, siempre se ubicaba alrededor de la plaza principal de Chancay. La zona urbana hasta 1960 se concentraba alrededor de la plaza de Chancay. Y para 1967 se crea la primera urbanización en el distrito, la urbanización San Francisco, con una extensión de 6 hectáreas con 180 lotes, y llegaron a ocuparlo el 70% por nativos chancayanos y el 30% por migrantes. Una ley que pondrá fin para siempre. Y para 1969, con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, se identificó 22 haciendas en el valle de Chancay y Huaral. Y de una forma violenta se produjo una desestructuración del sistema de hacienda en el Perú. Con la reforma agraria, se ordenaron tomas de tierras para los campesinos migrantes. Y con el pasado de los años, el campesino no aprovechó la propiedad de las tierras para la explotación agrícola, y más bien con estas tierras los campesinos sacaron préstamos de los bancos nacionales, utilizando este dinero en actividades no agrícolas, y esto terminó por desplomar la actividad agrícola en el valle de Chancay. Ante el bajo nivel de producción agrícola, esto produjo que la población empiece a migrar hacia Huaral. Hasta 1972, la expansión urbana se manifiesta alrededor del Cerro La Trinidad. Y para 1976, con el aumento demográfico de la ciudad de Huaral y con el auge de la actividad comercial, propició que Huaral sustituya a Chancay como la capital de la provincia, y a la vez la creación de las provincias de Huaura y Huamanga, quitándoles parte de los territorios de Chancay. Y la población hasta aquí llegan principalmente del departamento de Ancash, y a la vez buscan traer a sus familias más cercanos. Y esto está bien marcado en el sector de Chancayo, y también migrantes de la población de Huánuco que están con el límite con el departamento de Ancash. Hasta 1982, la expansión urbana del Cerro La Trinidad se une con Chancay. Y para inicios de los años 1990, Japón abre sus puertas a los descendientes japoneses, y principalmente estaban ubicados entre Aokayama y Huaral. En el crecimiento urbano, la población predomina en los asentamientos humanos. Y para 1993, con la población de los asentamientos humanos ya contaba con 23.500 habitantes y contenía 4 urbanizaciones, una asociación y 7 pueblos jóvenes. Y hablando de los pueblos jóvenes, desde 1945 surgen las primeras invasiones esporádicas alrededor del Cerro La Trinidad, y en 1957 el barrio obrero. Hasta 1996 se consolida el crecimiento urbano, separado de la ciudad de Chancay.
¿Y te has preguntado por qué en este distrito apreciamos urbanizaciones separadas del casco urbano o que están fragmentados? 1962, un caso peculiar sucedió en Chancay debido a la agrupación de ex trabajadores de las haciendas Chancayo y Laure, quienes fueron expulsados por protestas laborales y derechos sindicales. Estos trabajadores en su mayoría provenían de tierras lejanas de otras provincias como Trujillo, Ayacucho y Ancash. No tenían propiedades en el valle ni tampoco recursos para poder regresar. Y es así que el 13 de agosto de 1962 invaden terrenos en el límite entre estas dos haciendas. Y es así que para 1963 surgen las barriadas de Santa Rosa, Peralvillo y Pampa Libre, del cual les acabo de contar. Y para 1970, Juan Velasco Alvarado, que está ubicado entre el límite de la Panamericana y el Cerro de la Trinidad. Y es recién que para 1982 Pampa Libre es reconocido oficialmente como pueblo joven, con una titulación parcial. Y para 1980, la zona arqueológica del Cerro de la Trinidad, desde Juan Velasco Alvarado hasta Peralvillo, y a la vez ha sido motivo de la expansión urbana de este distrito hacia el sur, creándose muchas nuevas urbanizaciones. Ya para 1990, la expansión urbana se empieza a pronunciar más hacia el norte, hacia el lado de Peralvillo, hacia el lado de Pampa Libre, la parte norte y los alrededores de este asentamiento humano. Y por último, desde el 2006 al 2014 se pronuncian los últimos asentamientos humanos hacia el sur, muy pegados a la Panamericana Norte. ¿Y cómo está compuesto el distrito de Chancay? La cuenca del Chancay nace de la unión de los dos ríos Vichaycocha y Chirín, de la parte alta de los nevados de los Andes occidentales. Con una población de 66,000 habitantes, tiene clases sociales en la zona urbana. En la clase A con 7%, la B con 10%, la C con 19%, el D con 6% y el E con 19%. Y esta población solamente se encuentra entre Chancay y Peralvillo. Y esta desigualdad urbana tiene una diferencia con la zona rural. Tiene el 61% concentrado en la zona urbana y más bien solo está el 39% en la zona rural. Y en la zona rural se encuentra la clase social D con 10% y el D con 29%. Y en cuanto a las actividades económicas, primero está las actividades de comercio minorista con 19%. Segundo, la actividad industrial con 12%. Tercero, la actividad industrial pesquera con 9%, dando trabajo al 12% de empleo a la PEA de este distrito. El distrito de Chancay se ha caracterizado por ser líder en la industria pesquera industrial y en la artesanal. 4. La actividad de construcción. 5. La actividad agrícola con tan solo 8% de todo este sector económico. Tiene un área protegida de la cuenca, que es el humedal costero de Santa Rosa, con una extensión de 40 hectáreas. Y territorialmente es bien parecido a la provincia constitucional del Callao, con 150 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de 433 habitantes por kilómetro cuadrado. En toda la provincia de junto con Huaral es el que menos índice de pobreza demuestran. Y a la vez el servicio de agua y desagüe en las viviendas entre Chancay y Huaral concentran más del 50% con este servicio. Y es todo lo contrario al resto de los demás distritos de la provincia, que concentran con menos del 50% con instalaciones de agua y desagüe en sus viviendas. Y el ingreso familiar per cápita entre Chancay y Huaral es bastante similar, es como un sueldo mínimo aquí en el Perú. Y el resto de los distritos tienen un ingreso per cápita familiar muy por debajo de un sueldo mínimo. Y los recursos turísticos, el más conocido y el más usado
es el castillo de Chancay, seguido de la playa de Chancay, los humedales de Santa Rosa, el museo municipal, la playa Chorrillos, la playa Calichera y por último la glorieta de Chancay. Y en la superficie agrícola entre el distrito de Chancay y Huaral es la zona más productiva a lo largo de la autopista, a pesar de que el distrito de Chancay solo cuenta con el 15% de su territorio exclusivamente a la explotación agrícola, y en comparación de Huaral, que cuenta con 44.8% de explotación agrícola de su territorio. Y las zonas arqueológicas están ubicados en el Cerro La Trinidad y Lauri o Laure, con 220 hectáreas ubicados al costado de Pampa Libre. Que lograron desde la sierra, debajo de la que está prohibido hacerlo. Sí, sabemos que está prohibido, pero la necesidad misma a uno le obliga, porque uno, ¿qué va a hacer? Pues no va a robar. Y el cual sufrió huaqueo o saqueo, del cual se considera a la vez la capital de la cultura Chancay. Y con respecto al medio ambiente, existe contaminación de las playas por aguas residuales que salen de los desagües. Y eso es debido a que el distrito no cuenta con una planta de tratamiento residual. Pero hay una buena noticia, que la Municipalidad Distrital ya tiene un convenio con el Ministerio de Vivienda para instalar una planta de tratamiento de aguas residuales, a pesar de que todavía se sigue contaminando también con la industria pesquera. Lo que pasa que las industrias pesqueras han adoptado muchos trabajadores lugareños muy cercanos a este distrito, y es por eso que se ha permitido o se han acostumbrado a que estas industrias estén dentro de este casco urbano. ¿Y qué pensamientos se está generando actualmente en la población? Y cuando les pregunto si te sientes identificado con la construcción del megapuerto, por lo menos el 90% me ha dicho que no, por ser una inversión privada y no tiene nada que ver con la población. Eso es lo que me decían. Y cuando les preguntaba a los gremios de pobladores si estaban de acuerdo con la construcción del megapuerto, el 70% me dice que no, y solo un 30% dicen, y entre ellos también han calculado, que sí están de acuerdo. Y cuando pregunto a los pescadores artesanales de que si está de acuerdo con la construcción del megapuerto, lo que me hacen saber es que no están contentos, que digamos. Y la explicación es que el megapuerto solo ha tratado con una sola asociación y les ha compensado. Pero me dicen, es que aquí en Chancay existen más de 20 asociaciones de pescadores artesanales. Y de ahí viene el descontento. Y la compensación económica viene principalmente porque parte del cerro que está pegado hacia el mar es donde se realizaban las más grandes pescas artesanales. Y eso es lo que se perdió. Pero si hablamos de la contaminación del megapuerto de Chancay, que posiblemente puede afectar a los humedales de Santa Rosa, hay dos factores principales. El principal motivo es el ruido que pueda generar esta actividad industrial con el puerto y pueda espantar a muchas aves que viven permanentemente ahí y también que son migratorias. Y lo otro es la contaminación del aire, que a la vez perdería la calidad debido a la actividad industrial, espantaría también a la vez a muchas aves y posiblemente se perdería en el futuro el encanto que tiene este espacio natural conservado, que a la vez puede servir en el futuro como un atractivo turístico de la ciudad de Chancay. Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver todo este tema con las inversiones inmobiliarias? Si quieres invertir en cualquier sector de la industria inmobiliaria o quieres comprar un terreno simplemente como inversión, al final nos va a servir para un mejor estudio de mercado, y esto a la vez nos va a ayudar a tomar una mejor decisión de inversión.